Ya, ahora sí. Ya, listo, queda. Entonces, eso sería lo lógico, ¿verdad? Que Brasil nos gane. Eso es lo lógico. Ahora sí, vamos a otra. Y lo lógico, ¿qué sería, chicos? Mira, es invierno y una persona desnuda en la nieve. Es como sucediese acá, que estoy en Puno, ¿no? Yo ahorita se pueden imaginar, lo lógico que se pueden imaginar es que esté sumamente abrigado, ¿no? Ahorita tengo una casaca, tengo 3 prendas bajo esa casaca sobre mi cuerpo. Ya, lo lógico, lo ilógico pues, sería que esté con un polito acá afuera, ¿no? Que me vaya a la calle a pasear en polito, ¿no? O que me vaya a hacer deporte, qué sé yo, con bermuda. Eso es sumamente difícil acá. Acá, por ejemplo, las chicas no utilizan vestidos o como quien dice ropa ligera, ¿no? Es sumamente raro ver eso. Por eso una anécdota, ¿no? Es que cuando, por ejemplo, nosotros salimos de promoción, cuando yo estaba en el colegio, fuimos a una ciudad de la costa, ¿no? Fuimos a Hilo, si no me equivoco. Fuimos a Hilo y en Hilo, pues nosotros sorprendidos, ¿no? Nunca habíamos visto chicas con faldas, con vestidos, ¿no? Y nosotros, ay, embobados, ¿no? Y eso era algo distinto para nosotros, sorprendente, ¿no? Y era la primera vez que les veíamos, como quien dice, los vestidos a nuestras compañeras también, ¿no? Entonces, algo que no sucedía mucho. ¿Por qué? Porque en Puno no es lógico que estemos con politos o con vestidos. ¿Por qué? Porque simplemente el frío o el clima hace imposible que eso suceda acá. Generalmente estamos sumamente abrigados y no paramos tanto, como quien dice, desnudos, ¿no? Que con polo o con bermudas. Entonces, lo lógico es que yo como puneño siempre esté abrigado, ¿verdad? Eso es lo lógico y lo razonable. Otro ejemplo, mira. Si viene el examen de admisión, ¿no? Esto es una fecha que tomé como ejemplo, no sé de qué fecha es. Ahí está la hoja y dice, ¿no? Examen de admisión 2021, modalidad presencial. Tú al ver esta imagen, al enterarte que existe un examen de admisión, o que la universidad ya le ha puesto una fecha, ¿no? Ya ha puesto una fecha para que se tome el examen de admisión. Lo lógico sería que tú estudies, ¿verdad? Y es por eso que te pongo acá la imagen, ahí al costado, y donde lo lógico es que tú estudies, ¿verdad? Ahí está. Cuando tú estudies, te puedas preparar conscientemente, ¿qué es lo lógico que suceda? Lo lógico que suceda es que tú ingreses, ¿verdad? Estés de cachimbito acá, en esta foto, tengas esta foto. Yo, por ejemplo, cuando postulaba acá, por ejemplo, está bien competitivo, ¿no? El examen de admisión, como cualquier universidad pública. Y cuando yo llegaba la primera vez acá a la capital de mi departamento, que es Puno mismo, existen otras provincias. Yo soy de provincia, de otra provincia. Yo soy de Sandia, que es la parte de la selva de Puno. Y cuando yo llegué, la primera vez que fui al Parque Pino. Hay un parque que se llama Parque Pino acá. Y lo que yo veía fue estas fotos, ¿no? Estas fotos afuera de la academia, ¿no? Estas fotos donde estaban los ingresantes, ¿no? Primer lugar y segundo lugar, o ingresante, o cómputo general, ¿no? Tú ves esas imágenes y dices, ¿no? Te preguntas, quisiera estar en esa imagen, quisiera ser yo quien ingrese. Pero para eso, lo lógico es que esta persona que ha ingresado a una carrera sumamente peleada, como se dice, sumamente competitiva dentro de los postulantes, quiere decir que lo lógico sería que yo me prepare, me estudie, ¿verdad? Porque no tendría lógica ir a un examen sin haber estudiado. Eso sería como que un soldado fuese a la guerra sin su armamento, ¿verdad? ¿A qué iría a la guerra? ¿A morir? No creo, ¿no? Eso no sería lógico. Lo lógico sería que tú te prepares, agarres tus armas y vayas preparado a la guerra. ¿Para qué? Para ganar, para vencer, para derrotar al enemigo, ¿verdad? Porque los enemigos son muchos en un examen de admisión y no es una disputa cuerpo a cuerpo, sino es de mente a mente, ¿verdad? Y para eso tienes que estar preparado, porque ahí no hay suerte que te salve, no hay los dioses que se alineen, que el horóscopo, que el zodiaco, que el mes, que es mi día, el número de la suerte, no existe eso, ¿no? ¿Verdad? Lo eficiente sería que tú te prepares, ¿verdad? Ingresar a medicina, champú nomás, no existe champú, chicos. ¿Ya? Vamos. Ahora sí. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Una de las cosas básicas es la lógica, ¿no? En este tema del curso de filosofía. La lógica, ¿qué es la lógica? ¿No? Aquí estamos viendo a un señor, ¿no? Este señor es Aristóteles, ¿ya?
Y por filosofía vamos a saber que es uno de los tres grandes filósofos, no solamente de la filosofía antigua, sino que también es uno de los tres grandes filósofos de la historia, de la filosofía propiamente dicha. ¿Por qué? Porque todos sabemos que junto a Sócrates va a estar Platón y va a estar Aristóteles. Esos tres filósofos son como quien dicen los referentes, ¿no? Son los jugadores, los cracks que tenemos en la filosofía. Cuando te preguntan en el fútbol, te van a preguntar, ¿no?, los referentes de la selección peruana y tú vas a decir, ahí está pues Guerrero, ahí está Cueva o ahí está, ¿quién más? A ver, el Oreja Flores, ¿no? Son los tres referentes, son nuestros cracks. Cuando te pregunten si tú eres de otro país, ¿no? Te pregunten de tu selección, qué sé yo, de Colombia, ¿no? Tú vas a decir James Rodríguez, está ahí Radamel Falcao, qué sé yo. Y si te preguntan, tú eres de equipo, ¿no? Los tres cracks del Real Madrid o los tres cracks del Barcelona, y tú vas a marcar a los jugadores que más influencia han tenido dentro de ese equipo, ¿verdad? Los que más resaltan. En la filosofía vamos a preguntar los tres cracks que tenemos. Entonces, los tres cracks que tenemos, así, y trascendiendo, estos tres cracks que trascienden a la historia de la filosofía misma, van a ser pues Sócrates, van a ser Platón y van a ser Aristóteles, ¿verdad? Y en ese orden, ¿no? Entonces, ustedes saben que Sócrates es el gran maestro, ¿ya? Y su discípulo es Platón. Luego de Platón, que funda su academia, así denominada la academia, va a tener a uno de sus discípulos, ¿no? Quien su discípulo va a ser, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Que va a fundar posteriormente su propia academia que se va a llamar el Liceo. Y eso ya lo vamos a tocar en el tema más adelante de filosofía, ¿no? ¿Ya? Y, por ejemplo, ustedes sabían que Aristóteles educó, por ejemplo, a Alejandro Magno, ¿verdad? Él educó a Alejandro Magno. Aristóteles era macedonio, era de Estariguita, ¿ya? Era de ese lugar. Y educó, tuvo la educación de Alejandro Magno. Ustedes saben que Alejandro Magno, por historia, va a ser uno de los grandes conquistadores del mundo antiguo, ¿verdad? Va a llegar inclusive al África, va a derrotar a los persas y va a fundar una ciudad muy famosa, ¿no? Alejandría. Es una ciudad muy famosa que está en el continente africano, ¿verdad? Y es una de las ciudades referentes en cuanto a historia. Ahí tenemos, por ejemplo, una de las de las maravillas del mundo antiguo, por ejemplo, el Faro de Alejandría, que se dice, ¿no? Que se hablaba tanto, o la Biblioteca de Alejandría. Entonces, cosas por así, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, uno de sus maestros fue este señor que tenemos acá, quien es Aristóteles, ¿verdad? Entonces, la lógica, Aristóteles fue uno de los señores filósofos que dio origen a muchas ciencias propiamente dichas. Fue el padre de muchas ciencias, ya como la biología o la botánica, qué sé yo. Por ejemplo, en este caso, uno de los iniciadores o padres de la lógica, ¿ya? Uno de los padres de la lógica. Entonces, vamos a decir que la lógica se va a iniciar ¿con quién? Con Aristóteles. ¿En qué siglos? En los siglos cuarto antes de Cristo. Entonces, ¿qué es la lógica entonces para nosotros para saber e ir al meollo de este asunto? La lógica es el instrumento, pues, que nos ayuda y que ayuda al hombre a razonar mejorando la investigación de la naturaleza, ¿ya? Tratado, ¿ya? Un tratado es como un texto que él escribió, ¿ya? El órgano. Aristóteles tiene muchos textos, pero en este del órgano va a hablar específicamente sobre la lógica, ¿ya? Sobre la lógica, ¿ya? También nos dice que la lógica justamente es una ciencia que estudia los métodos o procedimientos y leyes o reglas. ¿Con qué propósito? Nos dice para determinar la validez de las inferencias, ¿ya? ¿Qué nos dice? Con el propósito de determinar la validez de las inferencias, ¿ya? Listo. Ahí vamos entonces. Vamos al siguiente. Vamos a borrar esto.
Listo. Listo, vamos. Bien, sobre esta lógica vamos a ver existen dos grandes tipos de lógica, ¿verdad? Una lógica formal y una lógica informal. La lógica formal va sobre todo a estudiar lo que son, la lógica formal va a ser, en síntesis, la ciencia que va a buscar hallar los esquemas universales y válidos en todo momento, ¿ya? El objetivo principal y fundamental de la lógica formal va a ser investigar la estructura de los conceptos, juicios y razonamientos, relaciones de validez, métodos y principios que la determinan, ¿ya? La lógica formal, principalmente, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde se especifica o se concreta este concepto que estamos estudiando? ¿En dónde? En la lógica matemática. Ahí, sobre todo, van a ¿no? manifestarse a su real dimensión, en la lógica matemática o simbólica, cuyo objetivo es demostrar la validez, no la verdad, chicos, la validez, ¿ya? No la verdad en la filosofía es sumamente relativa, no existe una verdad propiamente dicha en la filosofía, ¿ya? Entonces, partiendo de esa premisa, en la lógica, lo que se estudia y principalmente la lógica matemática no es tanto la verdad, sino la validez de sus argumentos simbólicos. Es decir, si yo sumara 2 más 3, lo lógico y en la lógica formal, ¿cuánto vendría a ser el resultado? Es 5, ¿verdad? No podría ser 6 o 7. No tendría que los argumentos simbólicos o formalizados razón de ser para que me dé ese resultado, ¿verdad? Entonces, en la lógica formal, 2 más 3 van a ser siempre 5, o 1 más 1 van a ser siempre 2. Entonces, a eso se basa, ¿verdad? Esa es la lógica formal o la lógica matemática propiamente dicha, que esto va a ser, en síntesis, lo que busca, ¿no? La lógica formal. Es una lógica matemática o simbólica, ¿ok? Bien, vamos. A su vez, esta lógica va a estar, va a tener como parte una inferencia. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia va a ser una estructura de proposiciones, ¿ok? ¿Qué es una proposición? Es una expresión, ¿ya? Es una expresión, ¿ya? Es una expresión, ¿ya? Y estas proposiciones van a partir de una o más llamadas premisas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué sería una premisa? Acá abajo tenemos, mira, acá abajo tenemos una premisa. Por ejemplo, esta sería una premisa, mira, y le puse premisa 1. Los varones, decimos, los varones son unos perros, ¿no? Clásico, ¿no? Y la premisa 2 vendría a ser, los perros son leales, ¿ya? Entonces, deducimos por conclusión entre ambas premisas, ¿qué va a ser la conclusión? Que los varones son leales. ¿Ven, chicas? ¿Ves? Ahí está, ¿verdad? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan? ¿Sí? Ya, hasta que jugáis, listo. Queda, ¿ya? Entonces, esa es una premisa, ¿verdad? ¿Qué es una premisa? Es una expresión a primera mano que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué era la premisa, la premisa uno que pusimos acá? Por ejemplo, los varones son unos perros, dijimos, ¿ya? Y la premisa 2, los perros son leales. Conclusión de estas dos premisas, ¿qué sería? Los varones son leales, ¿ya? Esa es una, esa es una premisa y esto serían ¿qué? Esta es una proposición, ¿ya? Esta premisa también la conocemos como proposición. Esta también es una proposición y la conclusión es esta. A todo esto se le llama inferencia, ¿ya, chicos? A todo esto va a ser una inferencia, ¿ya? Todo eso va a ser una inferencia, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia entre una inferencia y una premisa o proposición? Es que la inferencia solamente va a demostrar si es verdad, si es válida o no es no válida, ¿ya? No válida, nada más. Eso no me interesa, ¿ya? Si es válido o no válido. Perdón, pero es la primera vez que estoy utilizando esto. Pero tú ya te haces la idea, ¿ya? Es válido o no válido, ¿ya? Pero en cambio, ¿qué le interesa a las preposiciones? Le interesa buscar si es verdad o es falso, ¿ya? Le interesa saber si es verdadero o si es falso. De igual forma, le interesa saber una proposición si es verdadero o si es falso. ¿Ok? Eso le interesa saber a una proposición. Y a una inferencia solamente le interesa saber la validez de,
de ese argumento, si es válido o si es no válido, ¿ya? Listo. Vamos a borrar esto. Listo. Entonces, de estas proposiciones, y como dice acá en el concepto, donde a partir de una o más de ellas, las llamadas premisas, se obtiene otra proposición que se llama conclusión. Y acá lo pudimos observar, ¿verdad? Las inferencias serán válidas cuando las premisas impliquen a la conclusión, es decir, si la conclusión se deduce lógicamente de las premisas, ¿ya? Es decir, si de estas dos premisas se obtiene una conclusión razonablemente válida, es decir, que esta conclusión guarde relación con una de las premisas. En ese caso, se puede hablar de una inferencia válida o no válida. Por ejemplo, al decir nosotros que los varones eran leales, porque deducimos de que a partir de que los varones son como unos perros, ¿ya? Y los perros son leales, ¿está correcta esta conclusión al decir que los varones en todo caso son leales? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Sí o no? A ver, los veo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ja, 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 ja. No. ¿Qué dicen del ejemplo? A ver, ¿es una inferencia válida o no? Sí, ¿verdad? Tienen razón, es una inferencia válida, ¿ya? Y como vimos que, que esta inferencia, esta conclusión de acá, guarda relación con una de las premisas. Entonces, en base a ello podemos decir de que efectivamente esta conclusión, esta inferencia, a raíz de esta conclusión, va a ser válida. Lo inválido sería al decir que no fueran leales, ¿verdad? Si acá dijese, los varones no son leales, entonces ahí no habría congruencia, no habría relación entre estas premisas y la conclusión. Entonces ahí vendría a ser no válido, en ese hipotético ejemplo nada más. Pero a esto también Aristóteles le va a llamar con otro nombre. ¿Cómo le va a llamar? Como silogismo. Así, mira, silogismo, ¿ya? Esto también es conocido como silogismo, ¿ya? ¿Para qué? Para Aristóteles, ¿ya? Vamos a poner este tema. Listo. También como silogismo, ¿ya? A esto también Aristóteles lo va a conocer como silogismo, ¿ya? El silogismo es sacar una conclusión a partir de dos premisas, ¿ya? A partir de dos premisas, sacar una conclusión. Eso es un silogismo, ¿ya? Entonces, seguimos con la teoría, nos dice también, ¿no? Que la conclusión se deduce lógicamente de las premisas, cosa que ya revisamos. Cuando existe relación coherente entre sus componentes, la implicación supone que para que exista esta coherencia tienen que haber ciertos requisitos, en este caso dos requisitos que necesariamente deben de cumplir estas premisas para que la conclusión podamos decir que guarda relación con una de las premisas. Por ejemplo, que uno, que de premisas verdaderas se deduce necesariamente una conclusión verdadera. Es decir, si de estos dos son verdaderos, la conclusión tiene que ser verdadera. ¿Ya? Segundo, de dos premisas falsas se deduce necesariamente una conclusión o bien verdadera o bien falsa. ¿Ya? Nos dice, mira, repito, de premisas falsas se deduce necesariamente una conclusión o bien verdadera o bien falsa, ¿ya? Si ambos son verdaderos, es decir, en limpio, si ambos son verdaderos, la conclusión necesariamente tiene que ser verdadera, ¿ya? Si estos dos son falsos, o uno de estos dos son falsos, la conclusión puede ser o bien verdadera o bien falsa, ¿ya? En conclusión, solamente si las dos premisas son verdaderas, en ese caso nada más, la conclusión vendrá a ser verdadera. Ya, esa es la conclusión. Este tema lo van a ampliar, estoy seguro, en otros cursos más. Por ejemplo, en los cursos de aritmética, ahí van a hablar de la lógica proposicional y también en álgebra, ¿verdad? Ahí se toca con más simbolismo y con más ¿no? Lógica formal este tema de la lógica propiamente dicha. ¿Ya? Vamos a ahorrar entonces esta parte y listo. Hasta ahí, chicos, ¿se entiende? Por favor, díganmelo. Sí, díganmelo, no sean malos. Bien, 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 listo. Estamos bien hasta ahí entonces, estamos bien.
Pasamos siguiente, ¿ya? A la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, dentro de las inferencias, van a existir también clases de inferencias, ¿ya? Clases de inferencias. Por ejemplo, las inferencias inductivas y también las inferencias deductivas, ¿ya? Y profesor, ¿qué son las inferencias inductivas? Fácil, ¿ya? Las inferencias inductivas van a ser, como su nombre mismo dice, inductivo, ¿no? Es decir, de lo particular, mira, de lo particular, en este caso, mira, de lo particular, que va yendo de lo particular, va yendo hasta dónde? Hacia lo general, ¿verdad? De lo particular a lo general, ¿ya? De las cosas pequeñas y bien específicas hacia las cosas macro, ¿verdad? Hacia las cosas que se van a tratar de englobar cosas particulares, ¿no? En este caso, cosas particulares, un conjunto de particularidades va a ser una generalidad, ¿ya? Entonces, algo inductivo es algo que transcurre de lo particular a lo general, ¿ya? Y también estas inferencias inductivas tienen ciertas características, ¿ya? Tienen ciertas características. Por ejemplo, ¿qué? ¿Cuál? Por ejemplo, acá abajo podemos observar qué características tiene esta clase de inferencia, en este caso inductiva, que de su conclusión es probable en relación a las premisas, es decir, puede ser verdadero, puede ser válido, puede ser inválido, puede ser verdadero en el caso de las premisas o falso, ¿ya? Estas inferencias, desde el punto de vista de la lógica, no son válidas ni inválidas, es decir, pueden ser ambos, ¿verdad? Pueden ser ambos. No se cierra en decir que solamente es verdadero, o falso o falso. Pueden ser cualquiera de los dos, ¿ya? Eso es el caso en una inferencia inductiva. Repito, tienen de conclusión probable en relación a las premisas. O sea, no tienen una conclusión cerrada, es decir, como si pueda ser verdadero o bien falso. No. Hay una probabilidad que pueda ser cualquiera de los dos, ¿ya? No necesariamente uno, ¿ya? Y en caso de la inferencia en general, en, desde el punto de vista de la lógica, no son ni válidas ni inválidas. Cualquiera de los dos pueden ser de acuerdo a cómo se operen estas verdades o estas proposiciones en la lógica formal, ¿ya? Y eso lo van a ver, sobre todo ustedes saben, en los cursos de aritmética, ¿ya? En los cursos de aritmética, ¿ya? Borramos y pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos ahora a lo que hablábamos hace un momento. Ahora vamos a hablar de las inferencias deductivas. ¿Qué tratas? ¿Qué es las inferencias deductivas? Simplemente deducir, ¿no? De lo general a lo particular. Y acá podemos observar, ¿no? De algo macro, vamos a llegar a sacar conclusiones muy específicas o particulares, ¿verdad? Mira, cómo decrece, ¿no? Ahí vamos a observar. En ese sentido, ¿verdad? De lo general a lo particular, ¿ya? Esta inferencia de tipo deductivo también tiene sus características. Por ejemplo, acá abajo lo podemos observar. ¿Qué nos dice? Nos dice que una inferencia deductiva cuya conclusión es necesariamente en relación a las premisas. Es decir, como en el caso que veíamos, en el caso del ejemplo del, del varón, que era igual que el perro, y que el perro era un animal leal y que se concluía, por consiguiente, que el hombre, en este caso el varón, era un ser leal, ¿verdad? En ese caso, eso sería una inferencia que deductiva e inductiva. Deductiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque observamos que su conclusión es necesariamente en relación a qué? A las premisas, ¿ya? Que esa conclusión que hicimos guardaba relación necesariamente con la premisa que habíamos establecido anteriormente. Entonces, ese era un ejemplo de qué tipo de inferencia deductiva, ¿verdad? Deductiva, ¿ya? Nos dice acá, mira, después que este tipo de inferencia arriba en una conclusión particular, ¿ya? Nos da una conclusión específica, ¿ya? En el anterior ejemplo, ¿cuál fue la conclusión específica? A ver, ¿cuál fue? A ver, comenten, voy a observarlos. ¿Cuál fue en ese caso? A ver, chicos, en el ejemplo que pusimos anteriormente.
¿Nadie? ¿Nadie? La conclusión fue esa, ¿no? Te dijimos que el varón, en ese caso, era leal, ¿verdad? Que los hombres eran fieles. Sí, tú sabes, sí, tú sabes. Así es, que los varones son leales. Esa fue la conclusión, ¿verdad? Y ahí mira, si se dan cuenta, partimos de algo general, que era, por ejemplo, tan general como que el varón era un perro, ¿no? Y que los perros son fieles. Mira, y mira, imagínate en tu mente o en tu cabeza, la mente específicamente, cómo vamos armando, ¿no? Esos conceptos. Que el varón era un perro. Está algo un poco alejado, ¿verdad? Y luego vamos acercándonos a decir que el perro es un ser fiel. Y luego vamos a acercarnos mucho más y decimos que el varón entonces es leal, ¿verdad? Es fiel. ¿Ven? Entonces ahí aplicamos qué tipo de inferencia deductiva, ¿verdad? Porque fuimos de lo general a lo particular. Ahí se ve claramente ese ejemplo que estamos haciendo acá. ¿Listo, chicos? Listo. Ahora sí pasamos. Entonces, recordemos, recapitulemos. Hablamos de una inferencia lógica. Estas inferencias lógicas, ustedes saben que más se utiliza en el lenguaje simbólico o matemático, ¿verdad? Ahora van a existir dos tipos de inferencias, dijimos. Una inferencia inductiva y una inferencia deductiva, ¿ya? En el caso de las inferencias inductivas, no siempre existe una conclusión que guarde relación con las premisas, sino que es una probable conclusión, ¿ya? Y que su inferencia puede ser válida o puede ser no válida. Pero y la diferencia radical es que en el inductivo siempre se parte de un hecho particular hacia un hecho general, ¿verdad? De lo menor a lo mayor. Eso es inductivo, ¿ya? Y en las inferencias deductivas observamos todo lo contrario, ¿verdad? Que se parte de lo general a lo particular, de lo mayor a lo menor, a lo más extremadamente posible, exacto, ¿verdad? A la particular pequeña, pequeña, pequeña. Hasta ese concepto se llega, ¿ya? Y en las inferencias deductivas podemos ver que existe una conclusión necesariamente que guarda relación con una de las premisas, ¿verdad? Que guarda relación con las premisas. Y el ejemplo del varón que se asemeja a un perro es el ejemplo que más, ¿verdad?, aclara este tema. Y también podemos decir que arriba a una conclusión particular, eso que ya estamos reiterando hasta el cansancio, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente. Listo, ahora vamos a hablar de la lógica proposicional. ¿Qué es la lógica proposicional? Ustedes de alguna manera ya lo han escuchado o ya lo vieron, ¿no? En algunos cursos, como les decían, el de aritmética o el de álgebra, en este caso, en el caso de los alumnos de ciencias, ¿verdad? En la lógica, simplemente, como dice acá, es parte de la lógica matemática. Esta lógica proposicional no lo utilizamos, ¿no? En el lenguaje común que nosotros tenemos, ¿no? Que generalmente conversamos con las personas o que el lenguaje que utilizamos para interrelacionarlos con los demás, sino que este lenguaje proposicional se utiliza en la lógica matemática, ¿ya? ¿Se utiliza en qué? En la lógica matemática, ahí está. Listo. Esta lógica desarrolla el cálculo de proposiciones, orientado a analizar la corrección de los razonamientos mediante procedimientos decisorios. ¿Qué quiere decir los procedimientos decisorios? Es decir, establecer la veracidad de una proposición, si es verdadero o si es falso. ¿Cómo qué? Como las tablas de verdad y los métodos de reducción al absurdo. Eso tú sobre todo los ves, ¿no? Hay reglas, inclusive hay leyes, ¿no? Para aplicar esas tablas de verdad, ¿ya? Donde no necesariamente esa nomenclatura que se utiliza P, Q, R, negación, conjunción, ¿verdad? Sí, solo sí o entonces, es necesariamente acorde a la realidad, sino que es algo abstracto que nosotros creemos o asumimos para el momento de elaborar un cuadro, ¿no? Un cuadro, una tabla de verdad. Entonces, ¿eso está en qué? Eso se utiliza en la lógica proposicional o lógica matemática. Ahí lo vamos a utilizar. Y en esos cursos, como les repetía, de aritmética o álgebra, ¿ya? Pero en el curso de filosofía no es tanto así, sino solamente nos está dando una introducción acerca de
esos temas que lo van a tocar en esos cursos de ciencia sobre todo, ¿ya? Entonces, ¿qué son las proposiciones? Si acá estamos hablando de lógica proposicional, acá tendremos que aclarar entonces qué es una proposición, ¿ya? Una proposición es simplemente una expresión, ¿ya? Son expresiones del lenguaje informativo, ¿ya? Perdón, hay un error ahí, pero tiene que decir informativo, ¿ya? Son expresiones del lenguaje informativo, ¿ya? Y tienen otra característica por ser de comprobación del valor veritativo. ¿Qué quiere decir del valor veritativo? Es decir, se tiene que probar o medir si es verdad o falso, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, mira. Al decir 3 más 5 es 8, ¿eso es verdadero o falso? ¿Qué dicen? A ver, ¿saben sumar? Ya. ¿Qué es, chicos? A ver, ¿verdadero o falso? En este ejemplo de acá. Sí saben sumar. Qué bien, ya. 3 más 5 es 8, entonces ponemos acá verdad, ¿verdad? Listo. Reiterando ahí, verdadero. Listo, indecisos, ¿no? No lo sé. Ay, cuidado, chicos, cuidado. No puedes dudar esas preguntas, ya. No puedes dudar. Acá damos un esfuerzo sobrehumano. Nos dice, Tupac Amaru nació en el Perú. ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Verdadero, ¿verdad? Verdadero. Eso sabe hasta un niño de primaria, profe. Ah, perdón, perdón, perdón. No era mi intención ofenderte. Ya. Pasamos al siguiente. ¿Qué dice? La salsa es un género literario. ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Qué dicen? ¿La salsa será un género literario? ¿Qué dicen? Falso, ¿verdad? Profe, ¿cómo me vas a hacer esos ejemplos, profe? Me insultas. No, perdón, chicos, perdón. Ya, listo, queda. Ese es un género musical. No tiene que ver nada, ¿verdad? Con los géneros literarios, ¿ya? Ahí está. Ahí pudimos probar eh, los ejemplos, chicos, ¿ya? Con eso que creo que ya no debe quedar dudas, ¿ya? Hemos visto de qué manera se aplican, ¿verdad? Son ejemplos sencillos, como para el curso de filosofía, ¿ya? Con los cursos de matemáticas, ahí sí, no te aseguro nada, ahí puedes volar, ¿ya? Acá no, ¿ya, chicos? Vamos ahora hacia el siguiente. Ahora, esto también es sumamente importante, ¿verdad? En esto sí te puede venir una pregunta de filosofía o de lógica en este caso. Las proposiciones pueden clasificarse en dos tipos de proposiciones, ¿ya? Van a existir las proposiciones simples o atómicas y también van a existir las proposiciones compuestas o moleculares, ¿ya? Compuestas o moleculares, ¿ya? Queda, chicos. Vayamos por este tipo de proposiciones, las simples o atómicas. Vayamos por lo sencillo, ¿ya? Por la fácil, siempre por la fácil, ¿ya? Nunca por la difícil. Vamos acá. ¿Qué dice? ¿Qué es una proposición simple o atómica? Nos dice que cuando no puede, es una proposición que cuando no puede descomponerse en proposiciones más simples, son indicaciones de manera afirmativa, ¿ya? Primero, ¿qué tiene que ser? No tiene que poder descomponerse, ¿ya? No puede descomponerse en proposiciones más simples. Eso es listo, ¿ya? Y son indicaciones de manera afirmativa, ¿ya? Esos requisitos tienen que cumplir para que sea considerada como una proposición simple o atómica, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, esta es una afirmación, ¿verdad? La casa es grande. Entonces, eso es una proposición simple o atómica, sí, porque mira, si vamos a tratar de descomponer más, ¿cómo lo podrías descomponer esto? Ya no se puede, ¿verdad? Porque no hay, para descomponer tendría que haber una I o una O, ¿verdad? Para que pueda decirse que está compuesta, pero acá en este caso no existe ese signo de disyunción o conjunción, ¿ya? Entonces, esto sí es una proposición simple o atómica. Acá, ¿qué dicen? La casa no es grande. Los leo, chicos. ¿Eso será una proposición atómica o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, chicos, comenten, comenten. Ahora, pues, ¿qué dicen? En la primera dijimos que sí. Mira, tiene que cumplir dos requisitos. Uno, que ya no se puedan descomponer. Y segundo, que tiene que ser una indicación de manera afirmativa. ¿Qué dicen en este caso, en el ejemplo de acá? ¿Es o no una proposición atómica o simple? No, ¿verdad? Esto no es. ¿Por qué? Reiteramos, mira, tiene que ser una afirmación, una indicación afirmativa, es decir, de verdad, de verdadero, algo positivo, en conclusión. ¿Ya? Entonces no podría ser. Es una negación, ¿verdad? Ahí está. Listo, listo. Bien, bien. Vamos bien.
El tercer ejemplo, mira, hoy es jueves y tenemos clases. ¿Eso será una proposición simple o atómica? ¿Qué creen? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Recuerda, mira, tienen que haber dos requisitos para que tú puedas decir que si es atómica o no es atómica, o simples. Primero, no pueden descomponerse. Y segundo, tiene que ser una indicación de manera afirmativa. Ahí está, ¿no? Acá lo que deshace toda esta teoría de que fuese atómica es esta I, ¿verdad? Esta I hace que se pueda descomponer en dos proposiciones, ¿verdad? Podemos llamarlo así. Esta es una P y esta es una Q, ¿verdad? Entonces, ¿qué vendría a ser? ¿No? No cumple para ser una proposición simple o atómica. Bien, chicos, bien, vamos bien. Vayamos a este lado. Ahora vamos a hablar de las proposiciones compuestas o moleculares. Ojo, mira, chicos, compuestas o moleculares. Cuidado que te venga una pregunta y no te venga esta palabra de compuestas, porque al tú ver compuestas es muy deducible, ¿verdad? Y te pongan solamente proposiciones moleculares y tú te crees ahí un poco una confusión, ¿verdad? No te vayas a crear una confusión, ¿ya? Simple, las atómicas son las simples, ¿ya? Valga la redundancia. Las atómicas son las simples y las compuestas son las moleculares, ¿ya? Encuentra una manera de grabártelo. Encuentra, chico, tú sabes, tienes que absorber, tienes que ser una esponja en esta época de tu vida preuniversitaria, ¿ya? Tienes que asimilar todo lo que puedas. ¿Qué es una proposición compuesta molecular? Pues simplemente estas están compuestas por al menos una proposición atómica y al menos un operador lógico. Mira, subrayamos esto, necesitan un operador lógico y necesitas al menos una proposición atómica. ¿Ya? Listo. Por ejemplo, vamos a tener algunos ejemplos, valga la redundancia acá mismo, ¿ya? ¿Qué nos dice? No hay más folios disponibles. ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Este sería una negación, ¿sí o no? Un simbolito de negación. No hay más folios disponibles. Y una P, ¿no? No P sería. Y eso sería, si es una composición que es una proposición compuesta o molecular, ¿verdad? Bien, listo. Otro ejemplo dice, Tabasco es un lugar húmedo y caluroso. Entonces esto sería P, acá tienes húmedo y R, ¿verdad? Y esta es una R. Entonces, ¿qué sería? Si es molecular, ¿verdad? Si es molecular. ¿Ves? Sí se puede. ¿Qué? Tiene, acá solamente tiene una proposición, tiene por ejemplo acá que caluroso, ¿no? Esto podría ser una proposición atómica. Tiene, ¿verdad? Listo. Está compuesta por uno más. Y así traen los ejemplos, por ejemplo, este de acá. Te registras presentando tu credencial de elector o tu cédula profesional. También, ¿verdad? Te dicen, te registras presentando tu... Esto ¿verdad? Puedes descomponerlo aún más, ¿verdad? Y al momento que sí se pueda descomponer, eso inmediatamente te da a indicar de que es una proposición molecular. Igual acá, mira, si te quieres inscribir, entonces te anotaré en la lista. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dice? Que también es una proposición que molecular o atómica. ¿Qué es, chicos? A ver, molecular o atómica. Es molecular, ¿verdad? Muy bien, Marvel. Está bien, muy bien, Ana. Está bien, correcto. Es molecular, ¿verdad? Listo. Entonces creo que ya con eso queda claro, ¿verdad, chicos? Queda claro para diferenciar los dos tipos de proposiciones, tanto simples o atómicas, de las proposiciones compuestas o moleculares, ¿ya? Para saber cuándo una proposición molecular es verdadera o falsa, es necesario conocer la tabla de verdad. En este caso ya vamos al curso de aritmética. Ahí ya se desglosa mucho más, porque esto ya es solamente la introducción, ¿ya? La tabla de verdad de los operadores lógicos que la componen, ¿ya? Eso ya viene a ser un juego lógico formal o lógico matemático. Ahí vamos a ver más esos temas, ¿ya?
Listo, vayamos entonces a la siguiente diapositiva. Vamos a borrar todo esto y nos vamos. Listo. Ya estamos acá. Vamos a seguir avanzando. A ver, a ver. Listo. El concepto de la verdad, en todo caso, en la lógica. Como ya les dije, ¿no? En la filosofía misma no existe un concepto de verdad. La verdad es algo sumamente relativo y muy subjetivo, ¿ya? Pero en este caso, en el concepto lógico, sí existe un tipo de verdad. Por ejemplo, Aristóteles nos decía que la verdad es decir lo que no es, o de lo que no es, que es falso. Mientras que decir que lo que es lo que no es verdadero. Algo confuso, ¿verdad? Pero para eso está este señor Tarski que nos va a desarrollar otra manera de decirlo. Nos dice, muy sencillo, mira, por ejemplo, dice, la nieve es blanca, es verdadera si solo si la nieve es blanca. Es decir, nos da esta proposición que dice, la nieve es blanca y esta proposición es verdadera siempre en cuando, si solo si, la nieve en realidad sea blanca. Es decir, si corresponde a esta proposición de acá, que de la nieve es blanca, pueda corresponderse en sí, porque en realidad la nieve es blanca. En ese caso, estamos hablando de ¿qué? De una verdad. Ahí está, es la manera más fácil, ¿ya? Esto de acá arriba lo dijo Aristóteles. Esto lo escribió en su obra Metafísica. Ya, ahí está. Ahí habla de la verdad, ¿ya? Recuérdate. ¿En dónde hablaba? A ver, chicos, vamos a hacer un paréntesis acá. ¿En qué texto o en qué tratado hablaba Aristóteles sobre su lógica? A ver, vamos a premiar a los tres primeros, vamos a premiar a los tres primeros. ¿Dónde está? A ver, en el órgano. Sí, muy bien, en el órgano. Listo. En el órgano. Ahí habla sobre su lógica. Ya, muy bien, chicos, están atentos. Ahora pasamos. Vamos a hablar entonces, en este caso, esta era la verdad lógica, ¿ya? Este es sobre la verdad lógica formal o la lógica formal en las matemáticas. Es muy distinto hablar de la verdad para las ciencias fácticas, ¿ya? O decir, lo que nosotros podemos palpar y ver. ¿Qué es esa verdad para nosotros? Es una categoría que se define como correspondencia con la realidad. Y esta es la palabra clave, correspondencia con la realidad. ¿Qué sería una verdad fáctica para nosotros? Por ejemplo, de que algo que tú puedas observar, sentir y palpar. ¿Qué sería? Por ejemplo, un color. Ya, un color podría ser una verdad fáctica. Podría ser las aulas de la universidad. Eso es una verdad fáctica. Por ejemplo, acá tenemos un campus universitario que también tienen, creo, en San Marcos, en Lima. Y eso es una verdad fáctica, ¿no? Porque yo puedo observar, ¿no? Si yo me asomo por el techo de mi casa, puedo divisar ahí abajo que está la universidad o el campus universitario. ¿Ya? Es una verdad fáctica. ¿Por qué? Porque hay una correspondencia con qué, con la realidad. Porque yo al ver esa infraestructura que tiene la universidad, yo puedo ir y puedo palpar esa infraestructura, puedo ver y tocar, puedo ver y sentir eso, ¿no? Las aulas de mi universidad, que ya muy pronto esperemos se reabren, ¿no? Listo. Segundo, ¿qué nos dice? Es producto de un proceso, ¿ya? ¿Y ese proceso qué es? Primero existe un reflejo de la realidad, lo que tú observas, sientes, ¿ya? Lo que percibes, ese es el reflejo de la realidad. Eso se conoce hasta el cerebro del hombre y, y el cerebro, ¿qué hace? Posteriormente verificas esa información en la misma realidad. Tú sientes, ¿no? Algo como que una sensación de vientito, como que dice acá nosotros sentimos una sensación extraña de frío, ¿no? Y eso inmediatamente lo percibe el cerebro y ¿qué hace? Y trato de verdaderamente palpar eso en la realidad, ¿no? Ah, está corriendo un viento helado, digo, ¿no? Y me abrigo, ¿verdad? Eso sería, ¿verdad? Ahí está. Primero está el reflejo de la realidad, al yo sentir un aire un poco, un poco, como quien dice, helado, y eso lo percibe el hombre, el cerebro del hombre. Y posteriormente se verifica en la misma realidad. Y yo palpo que efectivamente hace frío, ¿por qué? Porque está corriendo un viento helado, ¿verdad? Así funciona la verdad para las ciencias fácticas, ¿ya? Para, para nosotros mismos, para que se puede, para esa verdad que se puede comprobar en la realidad misma, ¿ya? Segundo, tercero, dice, es la correspondencia íntima, ¿ya? Es la correspondencia, esta es la palabra, correspondencia
entre realidad y su reflejo en nuestro cerebro, ¿ya? Es la realidad y su reflejo en nuestro cerebro. Tiene que haber esa correspondencia. No solamente puede existir este reflejo y no existir la realidad. Eso no sería una verdad fáctica, ¿verdad? No sería una verdad fáctica. Eso sería una ilusión, ¿ya? Y no sería una verdad fáctica. Listo. Borramos esto y pasamos al siguiente. Listo. También vamos a hablar acerca de este tema de las funciones básicas del lenguaje, ¿ya? Esto es una parte del curso de comunicación. Nos dice las funciones básicas del lenguaje, ¿ya? Como todos sabemos, existe una función informativa, referencial o descriptiva. ¿Qué es, qué es esto, no? Simplemente es la función del lenguaje mediante el cual se pretende comunicar la información proveniente de la realidad, ¿ya? Entonces, la palabra clave acá sería siempre comunicar información, ¿ya? Eso es, ¿no? Proveniente de la realidad, ¿ya? También va a existir otra función del lenguaje que se llama función expresiva. Como su nombre mismo dice, ¿no? Expresiva, ¿no? Y tú sabes que la expresión es algo subjetivo que tiene el ser humano, ¿ya? Y por eso que acá puse, transmiten acontecimientos del mundo subjetivo. ¿Qué es lo acontecimientos del mundo subjetivo? Por ejemplo, una emoción, ¿verdad? Un deseo, una sensación, ¿verdad? Es decir, vivencias, ¿verdad? Por ejemplo, ¿me gustas? Al yo preguntarte, ¿me gustas? Es una función expresiva del lenguaje. ¿Por qué? Porque estoy transmitiendo un sentimiento dentro de mi subjetividad, ¿verdad? Un deseo o una interrogante, ¿no? Que yo busco alivianar, pero eso no es una información proveniente de la realidad, porque en realidad puede ser que no te guste, ¿ya? Y eso no, eso lo lleva a esta función del lenguaje que se llama función expresiva, ¿ya? Donde, como su nombre mismo dice, ¿ve? Se transmiten las expresiones del ser humano, ¿verdad? Las emociones que tiene el ser humano. También está la función directiva, apelativa o actitudinal. Acá la palabra clave va a ser porque este tipo de función del lenguaje pretende que modificar, inducir o impedir la, la realización de una acción determinada, utilizando para ello oraciones exclamativas, por ejemplo, al decirte suéltalo o al decirte ven, es como que tratar de hacer que tú. Primero, esta función informativa, referencial o descriptiva busca comunicar una información proveniente de la realidad. Esta función expresiva, como su nombre mismo dice, transmite que emociones subjetivas del ser humano. Esta función directiva, apelativa o actitudinal busca que modificar, inducir o impedir. En conclusión, ¿qué busca? Ordenarte, hacerte cambiar de opinión o de actitud o de acción mediante qué? Una orden, consejo, pregunta, sugerencia, ¿ya? Mandato, súplica o insinuaciones y demás maneras de inducirte, ¿ya? ¿Queda claro, chicos? A ver, ¿estamos bien hasta ahí? A ver, los leo. Muy bien, muy bien. Gracias, Claudia, gracias. Mientras me recupero de esta gripe. Ahora vamos a esta parte que se llama el lenguaje lógico, ¿ya? El lenguaje lógico, ¿qué es? Como su nombre mismo dice, ¿no? Lógico, no es más que todo ya el carácter simbólico del lenguaje mismo. Por ejemplo, acá estamos aún, ¿no? Se toma en ejemplo, por ejemplo, eh, va a ser que el lenguaje formal, ¿ya? Constituido por un sistema de símbolos, ¿ya? Puede estar este mismo sistema de símbolos va a estar constituido, ¿por qué? Por conectivos o constantes lógicas, como enlaces lógicos.
Acá, por ejemplo, es un lenguaje ordinario que se ve en un ejemplo, ya, en la parte superior. Por ejemplo, al mencionar sí, entonces, sí, solo sí, etc. Ya. El lenguaje simbólico artificial convencional escrito constituido por un conjunto de signos cuyo objetivo principal es la precisión, ¿ya? ¿Qué se busca con este lenguaje lógico formal? Se busca la precisión y la operatividad, ¿ya? En el ámbito del lenguaje lógico, de las matemáticas, propiamente dicho, ¿ya? Este lenguaje simbólico es todo un cálculo compuesto por signos, compuesto, y esta es la palabra clave, por signos primitivos, reglas de formación y reglas de transformación. ¿Ya? Por ejemplo, acá vamos a tener un ejemplo. Si, si es invierno y llueve, entonces hace frío. Entonces, esto se puede representar de otra manera, ¿verdad? Porque este es un lenguaje ordinario, pero es mucho más extenso. Pero para un lenguaje lógico formal, esto se lo puede, como que dice, transformar, ¿verdad? A simplemente a nomenclaturas lógicas. ¿Cómo? Este invierno, por ejemplo, vendría a ser que puede ser una P, ¿verdad? Puede ser una P, acá sí te lo ponemos una P. Y este llueve puede ser Q, ¿verdad? Una Q. Esta ahí puede ser este simbolito de acá. Entonces puede ser así. Y este frío puede ser una R, ¿verdad? Lo podemos reducir así, ¿verdad? Entonces sería P y Q, entonces R. Podemos hablarlo así en un lenguaje lógico formal, ¿ya? Y nos dice acá, por ejemplo, donde P, Q y R son variables proposicionales, ¿ya? Entonces, mira, si podemos hablar si P, acá no, entonces P y Q, entonces R, ¿verdad? Así vendría a ser una constante lógica. ¿Eso de qué se traduce de esta palabra acá? Si es invierno y llueve, entonces hace frío. Por lo tanto, mira cómo sería la traducción simple, la reducción de todo ese lenguaje ordinario a un lenguaje lógico formal. A esto, mira. P y Q, entonces R. Esa sería una fórmula lógica exacta y operativa de lo que es un lenguaje lógico formal, ¿ya? El lenguaje lógico es unívoco, porque cada término corresponde a un solo significado. Esa es una característica también del lenguaje lógico, es unívoco. Pero en cambio un lenguaje ordinario no es unívoco, ¿verdad? No es unívoco, ¿ya? En este caso, en el lenguaje lógico, sí es unívoco. ¿Por qué? Porque cada término corresponde a un solo significado. Por ejemplo, esta P solamente puede significar invierno, si es invierno, nada más. Y este llueve solamente puede ser Q, no puede ser R, no puede ser otro término que lo podamos agregar. ¿Se entiende, verdad, chicos? Díganlo, chicos, díganlo. Háganme feliz. Sí, cuidado, cuidado. No va a ser que no entiendas y me digas, sí, 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 sí. Y al momento, nada. Pero confío en ustedes, ¿ya? Esta es la parte un poco, como quien dice, fatigante, ¿no? De este tema de lógica, pero ustedes saben que en las matemáticas se hace mucho más sencillo, porque ahí lo practican con una tabla de verdad y todo lo demás, ¿ya? Pero acá estamos haciendo una introducción teórica de ese tema, ¿ya? Listo, chicos, listo. Pasamos entonces al siguiente tema. Vamos a la práctica. Ya, chicos, vamos a resolver todos juntos, ¿ya? Vamos a resolver todos juntos. Voy a observarlos, voy a leerlos en el chat y también voy a ayudarlos a marcar, ¿ya? Vamos a hacer esto. Vamos a practicar lo que hemos realizado el día de hoy. A ver, ¿qué nos dice acá primero? Aristóteles fue el primero en realizar un estudio orgánico y sistemático sobre la lógica en su libro titulado El órgano, ¿verdad? El órgano. B de bebita. Ya, listo, B de bebita. Dos, nos dice, la lógica es una ciencia que tiene por objeto ¿dónde está? Listo, acá. De nuevo. La lógica es una ciencia que tiene por objeto el estudio para determinar ¿qué dicen? ¿Cuáles, chicos, en la dos? Mira, la lógica es una ciencia que tiene por objeto de estudio para determinar ¿qué busca la lógica? Una inferencia, ¿verdad? Una inferencia, ¿ya? Una inferencia.
para determinar qué es su validez o su verdad. ¿Qué dicen? A ver, chicos, la 2, la 2. Alguien. Su validez, ¿verdad? Su validez. Ya. Entonces, ¿cuál sería? Buscamos nuestra respuesta. Inferencia, ¿verdad? La inferencia no tiene que ver nada con la verdad, ¿verdad? Ahí. Entonces, esto descartamos. Proposición con verdad puede ser, pero no tenemos nada con la proposición. Proposición validez mucho menos se elimina por eliminación. Mira, sacas. Verdad, validez no tiene que ver nada con nuestro tema. Y quedaría la C, ¿verdad? La lógica es una ciencia que tiene por objeto el estudio de la inferencia para determinar su validez. Esta es la respuesta. Listo, chicos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Vamos a la tercera pregunta. Nos dice, la proposición es necesariamente una. Ojo, nos está hablando de una proposición, no de una inferencia. ¿Qué es la proposición? Una expresión que puede ser válida o inválida. ¿Qué dicen? ¿Eliminamos esta alternativa o no? La eliminamos, ¿verdad? Porque una proposición no puede ser válida o inválida, ¿verdad? Vamos a la B. ¿Qué nos dice? ¿Es una oración afirmativa o exclamativa? No puede ser. No puede ser eso. Nos dice, es una expresión que es verdadera o falsa. ¿Qué dicen? ¿Puede ser esta o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Puede ser, ¿verdad? Sí, sí, puede ser. Vamos a la de qué dice. Idea que no tiene valor veritativo, completamente falso, porque la proposición sí tiene valor veritativo. Tenemos que comprobar si es verdad o falso. Idea sobre algo imaginario, algo que imaginamos, no tiene que ver nada. Entonces, la alternativa es la C de Cristo, profe. Sí, la C siempre, la C nunca falla, no, la C nunca falla. Ahí está, listo. Hasta el momento no ha fallado. Vayamos a ver qué sucede con las demás preguntas, ¿ya? La 4 nos dice, el paso de una o más proposiciones llamadas premisas a otra proposición llamada conclusión se denomina lógica, deducción, razonamiento, inducción o validez. ¿Cuál es? Si es lógica, pero nos pregunta algo más específico. Ya, nos dice, el paso de una o más proposiciones llamadas premisas a otra proposición llamada conclusión se denomina, ¿cuáles, chicos? A ver, lógica, deducción, razonamiento, inducción, validez. En este caso vendría a ser una deducción. Ya, una deducción. Una deducción. Listo. 5 nos dice, una referencia es válida, una inferencia es válida, una inferencia es válida si la conclusión deriva. ¿Cuál es ahí? A ver, chicos. La C, ¿verdad? Una inferencia siempre es válida si la conclusión deriva de qué? Necesariamente de dónde? De las premisas. Tiene que estar ahí, porque si no está en una de sus premisas, no puede entenderse una inferencia como válida, ¿ya? Es la C. Necesariamente tiene que derivar de una de las premisas. Muy bien, chicos, vamos bien hasta ahí. Vamos bien. Listo. Siguientes preguntas. Vamos a resolver más hasta que el tiempo nos dé. Vayamos a ver. Listo. La 6 nos dice, ¿qué tipo de inferencia es la siguiente? A ver, vamos a observar. Nos dicen, ¿qué tipo de inferencia es la siguiente? Si algún panameño es centroamericano, entonces algún centroamericano es panameño. ¿Qué tipo de inferencia es esa, chicos? ¿Inductiva? ¿Deductiva? ¿Cuál podría ser?
Observemos, mira, dicen, si algún panameño es centroamericano, entonces algún centroamericano es panameño. Es mediata, inmediata. No les hablé de este tipo de mediata, inmediata. Mediata es cuando puede existir de dos a más premisas, pero inmediata es cuando solamente existe una premisa. Entonces estamos hablando de una mediata, ¿verdad? Porque hay más de dos premisas, ya, más de una premisa, más de dos premisas en este caso, más de dos premisas. Entonces buscamos qué es mediata, silogismo, también puede ser silogismo. ¿Dónde está? Inductiva, inductiva, no puede ser, inmediata no puede ser, deductiva mediata, no, no, porque acá tenemos panameño y centroamericano, entonces algún centroamericano es panameño. Necesitamos dos, para que sea un silogismo necesitamos dos premisas y una conclusión. Acá observamos, mira, el panameño es centroamericano, entonces algún centroamericano es panameño. No puede ser, inmediatamente eliminamos esto, ¿verdad? Inmediata. No, esta inmediata eliminamos, esta inmediata también eliminamos, no podría ser. Solo nos quedarían esta deductiva inmediata, esta inductiva inmediata y este silogismo. ¿Cuál creen que es, chicos? Es la A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una deducción, ¿ya? Hay una deducción. La deductiva inmediata. Listo, chicos. Vayamos al siguiente. ¿Qué dice acá abajo? Dice, Víctor y Germán son coetáneos, ¿ya? Víctor y Germán son coetáneos. Víctor es coetáneo de Germán, Germán es coetáneo de Víctor. De lo anterior podemos afirmar que hay tres proposiciones, tres expresiones y una sola proposición, tres expresiones y tres proposiciones, cuatro proposiciones, esto queda zanjado, ¿verdad? No puede ser eso. Tres proposiciones y una sola expresión, imposible, queda zanjado. ¿Cuál sería, a ver, chicos? Tres proposiciones y tres proposiciones. Esto también está mal. Tres expresiones y una sola proposición. Pero si dijimos que una proposición es una expresión, es imposible, pues, ¿verdad, chicos? Estamos hablando de lo mismo prácticamente. Entonces, de acá podemos decir, acá, Víctor y Germán son coetáneos, una proposición. Víctor, Víctor es coetáneo de Germán, otra proposición. Y Germán es coetáneo de Víctor. ¿Cuántas proposiciones? Tres proposiciones. Entonces, la alternativa correcta es la, la A de abrázame. Tres proposiciones. Listo, chicos, queda. En la 8 nos dice, señala la alternativa que sea una inferencia. Una inferencia nos está hablando, ¿ya? Saben que una inferencia tiene que ser afirmativa, ¿verdad? No puede ser un interrogante, no puede ser una expresión, ¿ya? Nos dice, el reloj no funciona porque la pila está oxidada, ¿ya? El reloj no funcionará, no obstante, lo guardaremos. El reloj funcionará, sin embargo, no nos servirá. El reloj no funcionará, pero igual tiene valor. El reloj no funciona, el reloj no funcionará o lo vendemos. ¿Cuál creen que es, chicos? A ver, chicos. La A, ¿verdad? Porque en las demás se contradice, ¿ya? Y la afirmación y la aseveración correcta y positiva es la A. El reloj no funcionará porque la pila está oxidada. Eso guarda relación con la inferencia. Un silogismo tiene más de dos premisas, sí. Estamos en la pregunta 9. Un silogismo tiene más de dos premisas, sí. Presenta dos conclusiones y una premisa, no, porque un silogismo solamente tiene una conclusión, ¿ya? No puede tener dos conclusiones. C nos dice, es una inferencia inmediata. No puede ser inmediata, ¿por qué? Porque ustedes saben que la inmediata solamente tiene una premisa. Y para ser silogismo tiene que tener dos premisas mínimamente. La D nos dice, tiene dos proposiciones y una conclusión. Puede ser. La E nos dice, es compuesto por
dos premisas y una conclusión. Acá podría ser la D, que dice, tiene dos proposiciones y una conclusión. La E nos dice, está compuesto por dos premisas y una conclusión. Tiene más de dos premisas. Esto es inexacto, entonces lo eliminamos. Está entre la D y la E. ¿Cuál creen que es, chicos? La E, ¿verdad? La E es más exacto. O puede ser la D. ¿Cuál, chicos? Pero cuando nos habla propiamente de un silogismo, necesitamos proposiciones, ¿o no? Entonces es la D, ¿ya? Porque nos habla de proposiciones. Si nos hablara de, en la pregunta, ¿qué es una proposición? Ahí podríamos ir a las premisas, ¿verdad? Pero acá nos pide ser más específicos. ¿Ya? Está bien la E, pero es un poco más ambiguo. Y la D es más exacto, nos dice son dos proposiciones y una conclusión. ¿Se entiende, verdad, chicos? ¿Sí? Listo, chicos, listo. Bien, 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 vamos bien. Ya. ¿Qué hora tenemos? A ver. Ya listo, chicos. Vamos a avanzar hasta ahí. Y las demás preguntas las dejo para que ustedes también puedan ir resolviendo. ¿Ya, chicos? Las dejo las demás preguntas para que ustedes puedan ir resolviendo. ¿Ya? Vamos a entonces salir de acá. Listo. Acá tienen, acá hay dos carillas más para responder, pero ya son más sencillas, ¿ya? Entonces, voy a pasarles la relación para que ustedes puedan apuntarse. Ahí tienen, chicos, la relación para que ustedes puedan apuntarse. Voy a volver. Vamos a bloquear el chat para que no se pierda. Listo. Ya lo tienen, ¿verdad, chicos? La relación para que ustedes se apunten. Acá lo dejo nuevamente en el chat. Ya, nuevamente en el chat, nuevamente. Ya, ahí está. A ver, a ver, a ver. Ujú. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya nuevamente lo envío y bloqueo el chat, ¿ya? Para que ya no se pierda. Ya. Ahí pueden anotarse, chicos. 5 minutos para yo también cerrar la relación.
¿Ahora pueden hablar? A ver, para escucharlos. A ver, a ver. Ahora Profesor, sí. Sí, dígame. Profesor, ya está cerrado. Aparece que ya no se aceptan más respuestas. A ver, a Ya no ver. se puede llenar el formulario, profesor. No se puede llenar el formulario. Mm, a ver, ¿qué está pasando? A ver, nuevamente, ¿ya? Nuevamente. Ya, profe, ¿por qué no me Porque deja? acá no llegó ninguna respuesta acá. Ya, nuevamente, a ver. Me avisan, por favor, si es que persiste el problema o ya está bien. profesor, todavía persiste el problema. Profe, todavía parece que no se puede llenar, que ya no se aceptan más respuestas, ya no se aceptan más, más respuestas, ¿no? El formulario. Pero acá no me parece ninguna, nadie ha respondido, pero está activado. Profesor, ¿y si vuelve a crear de vuelta el formulario, digo, o sea, como que este está cerrado ya? A ver, vamos a ver. Ya voy a hacer eso, ¿ya? A ver, rápido, nada más rápido, lo voy a hacer rápido. Si no, profesor, en la opción de respuestas de forms aparece que un mensajito donde dice no se aceptan las respuestas. Debería estar desactivado eso, quizás. A ver, a ver. Ya tengo otra acá. A ver, prueben con esa. ahora sí. Listo, qué alivio. Chicos, ¿alguna pregunta acerca del tema del curso? Porque este es el tema un poco complicado, ¿verdad? Es un poco engorroso. La verdad, yo también, acá en Puno al menos, ese curso solamente se desarrolla en aritmética, no en filosofía. Pero igual, tenemos que desarrollarlos porque en el sílabus que me alcanzaron está con ese tema, ¿no? De lógica. Pero ya vamos a ir poco a poco ingresando a la filosofía, que no es algo cansado, porque no
un tema muy difícil de entender, es más apasionante que eso, porque yo también anteriormente cuando estudiaba filosofía me parecía engorroso, muchos nombres que aprender, muchos conceptos que asimilar, pero si dejas que fluya la información y lo vas, como quien bien dice, analizando poco a poco, vas a ir asimilando esa información y no necesariamente memorizarlo, sino que ir relacionándolo con la realidad, porque la filosofía trata mucho de eso, ¿no? De darle respuestas a las cosas que nos suceden día a día, darle respuestas a las preguntas que nos realizamos y que parecen muy sencillas, pero que no respondemos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el origen del universo? ¿Cuál es nuestro rol como personas o como seres humanos dentro del mundo? Si existe vida más allá de la muerte, si existe una teoría del conocimiento que nos puede explicar todo en cuanto existe en el mundo y cosas así, ¿verdad? Eh, Temas como la axiología, la antropología, la epistemología, la nociología o la moral o la ética son temas que se abordan mucho en filosofía y que tienen su respuesta, ¿no? Pero no es una respuesta especulativa, sino que tienen una carga teórica, una carga de sustento. Y eso es lo relevante de la filosofía. Y eso es lo que muchas veces debemos de saber saber, saber asimilarlos, porque de esa manera damos respuesta a muchas interrogantes que suceden día a día y que en una conversación común que podemos tener con los amigos podemos utilizarlas. Y eso nos ayuda a tener juicio crítico, ¿no? Ante las cosas que suceden. Es por eso que es importante la filosofía. Está bien, chicos. En el siguiente ya vamos a abundar así temas muy interesantes para que ustedes también puedan asimilarlos y con ejemplos, con cierta mayor, con mayor uso didáctico de las diapositivas y lo demás. Ya, chicos. ¿Alguna pregunta, Jennifer? Te veo levantando tu manito. O Andrea o Sandra son las tres personas que están levantando la mano. Ya no. Creo que queda claro en todo caso, ¿verdad? A ver, voy a activar el chat para despedirnos en todo caso. A ver, a ver. Está bien, ¿verdad, chicos? Ahora sí pueden, si tienen temor, pueden escribir al chat. Todo claro, ¿verdad? Voy a también cerrar el formulario. Son 74 personas. ¿Alguien falta antes de cerrarlo, por favor? ¿Quién falta? Cuidado, cuidado, antes de cerrarlo. De resumen, sí, les voy a subir las diapositivas, no se preocupen, va a estar en la plataforma, ahí lo voy a hacer llegar para que ustedes puedan descargarlo y repasarlo y estudiarlo, ¿sí? Y estoy seguro que lo van a tocar en aritmética o en álgebra, así que este tema lo van a aprender de todas maneras porque es necesario para ustedes, pero con mayor profundidad en esos cursos, como les decía. Profesor, ¿cómo realmente nos ven las personas? Así como en el espejo o en reversa. En la filosofía se habla mucho del mundo especulativo, el mundo de las apariencias. Es, por ejemplo, eso es una... Ustedes han visto El Señor de los Anillos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Han visto El Señor de los Anillos. O alguien de acá no ha visto El Señor de los Anillos. Para arrojarle mi libro. No, no. Sí, sí han visto. Alexandra no ha visto. Por Dios, ¿por qué no has visto El Señor de los Anillos? Es la mejor película. Ya, listo. Entonces, El Señor de los Anillos, por ejemplo, nos habla de un anillo, ¿verdad? Un anillo que nos da esa cualidad de poder desaparecer y aparecer y poder utilizarlos a nuestro libre albedrío y utilizar ese anillo para poder, ¿no? Ser invisibles y todo lo demás que hace estos Frodos, ¿no? Y esta película, por ejemplo, tiene su origen en una de las obras más importantes de filosofía, ¿sabían?
está en la obra de Platón en la República. Ahí en uno de los libros, el libro de la República tiene 7 libros propios dentro del mismo texto. Ahí se habla, por ejemplo, 10 libros. Ahí se habla, por ejemplo, hay un mito de Gilgamesh. Gilgamesh es igual, muy semejante a la historia del Señor de los Anillos. Es donde un ser humano, al tener esa cualidad, ese anillo, se encuentra un anillo, y cuando usa el anillo puede desaparecer y aparecer en el mundo. Y cuando él ve que tiene esa cualidad de aparecer y desaparecer, él era un ser humano bueno, pero cuando se da cuenta que las personas, cuando usa este anillo, no lo ven y no lo pueden juzgar por las cosas que hace, se vuelve un ser malo. Empieza a hacer atrocidades, empieza a robarse el ganado del reino, le quita la reina al rey, se vuelve rey y una serie de hechos, ¿no? Porque él tenía ese poder de que nadie lo viera. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? O sea, el ser humano muchas veces actúa de esa manera. Supongamos que nadie nos viese, ¿no? Si nadie nos controlase, ¿cómo actuaríamos como seres humanos? Siendo buenos, a ver, si tú fueras una persona buena y te das cuenta que nadie te observa, ¿seguirías siendo bueno? Entonces, esas son las preguntas, ¿no?, que se hace la filosofía. En sí, la filosofía es muy inmensa, pero como les dije, esa partecita, por ejemplo, del Señor de los Anillos, está, quién sabe, ¿no? Quién sabe, el creador del Señor de los Anillos se ha inspirado en esa obra de Platón, de la República. Profesor, podría mandar, a ver, nuevamente, solo para que tú llenes, ¿ya? Listo. Y en esa obra de Platón, en esa obra de la República, también está en uno de los libros esta paradoja de las cavernas, está el mito de las cavernas. En el mito de las cavernas, no sé si alguien ha escuchado de este mito de las cavernas de Platón. El mito de las cavernas de Platón, de las cavernas de Platón nos trata de hablar de ese tema, ¿no? De que muchas veces los humanos vivimos sujetos a las realidades que nos creen o que nos quieren hacer ver las otras personas, ¿no? Porque al estar este mito de las cavernas habla de unos seres humanos que están, ¿no?, atados dentro de una cueva en la profundidad de las cavernas con cadenas, ¿no? Y, y estas personas solamente ven sombras, ¿no?, en las paredes de la caverna, pero no ven más allá, solamente ven sombras y una especie como si fueran ¿no?, crucifijos, así como imágenes que están reflejadas en las paredes, pero ellos no logran deducir qué es. Pero sucede que una vez una de estas personas que está encadenada se libera, ¿no? Se libera y trata de ver, escapa, ¿no? Y sale a la superficie. En la superficie ve que el mundo no era así como se veía dentro de las cavernas, sino que afuera ve que había otro mundo, ¿no? De libertad, de poder ir a otros lugares, era libre en verdad. Pero cuando esta persona regresa nuevamente a la caverna, trata de liberarlos a los demás, pero los demás no quieren liberarse, porque tienen el miedo de salir a la luz o a la verdad. Y muchas veces las personas actuamos así, ¿no? Porque nos atamos o nos aferramos a lo que ya conocemos, pero no queremos saber lo que existe más allá de ese conocimiento que tenemos, porque creemos que la verdad es esa, pero muchas veces la verdad que hemos vivido o hemos conocido durante nuestra vida es solamente una apariencia, un reflejo, ¿no? Pero la verdad o la realidad es mucho más extensa, es mucha más inimaginable de lo que podemos percibir. Y esa verdad solamente podemos alcanzarlo o alcanzarla liberándonos. Tenemos que romper esas cadenas que nos atan a esa verdad que hemos creído que es incuestionable, o que hemos creído que nada, o sea, que es así y nunca va a cambiar, sino que existe otra verdad. Y para ello tenemos que tener esa aptitud, esas ganas de querer aprender, principalmente en el caso de ustedes, ¿no? De eso trata la caverna de Platón. Y de eso también explica mucho qué es la filosofía, ¿no? La filosofía es ese hombre, como les decía en ese cuento, en ese mito de la caverna, que trata de liberarnos. Pero muchas veces el hombre no obedece, ¿no?, a esta filosofía, sino que se cierra en su mundo y no quiere ver más allá. Pero la filosofía nos insiste y nos dice que salgamos a ver la luz, que salgamos a verdaderamente ser libres, ¿ok? Estando encadenados nunca vamos a ser libres, ¿verdad? Listo. Ya, chicos, así es el mundo de las apariencias. Ya, chicos. Entonces, chicos, les dejo con ese pequeño relato del mito de las cavernas, porque es sumamente importante para que ustedes también puedan liberarse y puedan alcanzar la libertad verdadera, que es abrir la mente.
abrir la mente en ese sentido, donde poder recepcionar todo tipo de conocimiento y no solamente ser dogmáticos, ¿no? Porque el dogmático a veces dice, no, los dogmáticos son los religiosos o los ortodoxos. No, a veces, muchas veces actuamos como dogmáticos todos, ¿no? Al no querer aprender y al creer que sabemos todo, y cuando en realidad no es así. Tenemos que siempre tener la apertura necesaria para saber que podemos aprender muchas cosas más. Y es por eso que Sócrates es uno de los sabios más importantes, porque Sócrates tiene esa frase, ¿no? Que dice que solo sé que no sé nada. ¿Y por qué dice eso? ¿Y por qué es tan sabio si decía que no sabía nada? Es porque el hombre solamente puede ser sabio al comprender que verdaderamente es ignorante, ¿no? Solo un sabio puede reconocer que está inmerso en una ignorancia que no tiene nunca para acabar, porque en realidad el hombre es ignorante, ¿no? Somos ignorantes. Nadie puede decir que lo sabe todo. Y esa persona que dice que lo sabe todo en realidad no sabe nada. Y es por eso que de cajón se cae porque no es un sabio, ¿no? Y los filósofos, principalmente como decía Sócrates, no es un sabio, no es una persona que se cree que sabe todo. El filósofo solamente, como decía Sócrates, es un partero de ideas, ¿no? Ayuda a parir ideas a las personas. Ya chicos, solamente eso. Muchas gracias chicos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego, cuídense. Sí está activado, puedes llenar, te doy un minuto por favor, para terminar ya. A ver, a ver. Ya por esta vez nada más chicos, ¿eh? Tenemos que estar más... A ver. Ya, ahí está. Eh, no lo cerré, está acá apertura aún y han llenado 81 personas. Está todo acá. Tendrías que insistir. Ah, todos son de Perú. Todos, 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 todos. Qué bueno. Listo, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Al que le falta un llenar, de un minuto lo cierro, por favor, así que apresúrate. Listo, chicos. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Cuídense y de igual forma, espero que estén bien y cada uno de sus familiares.